Hola esposa, ¿cómo está usted? Hola esposo, muy bien. ¿Está contenta? Sí, muy contenta porque estamos aquí para aprender, para seguir aprendiendo y le damos la bienvenida a cada una de las personas que se están conectando y no se olviden de compartir estas verdades y esta libertad que nos ha dado el Señor. Sí, y comprender más el reino. Fíjese que voy a compartir, me voy a tomar el tiempo para compartir, le voy aquí a bajar, le pedimos a usted que nos haga el favor de compartir en ese tiempo entre más personas se conectan, ¿verdad? Sí. Por favor, comparta para que llegue esta clase a más personas. Qué gusto ver ahí a Michelle Ugarte. Bueno, a Michelle la veo aquí también enfrente de mí, a mi princesa. Está cuidando a Lady, a Sergio Ugarte, Pastor Sergio, Cristina Zavala, Marisol Rodríguez, Orlando Silva, Noemí Contreras nos manda abrazos gordos, Patica, fíjese. Qué interesante, Delia García también. Aarón Romero, Aaroncito, qué gusto saludarte, mijo. Noelia Lima de Alvidres, Elena Oli. Vamos el tremendísimo ingeniero a dieta, Connie Guzmán. Selene Oli dice que está compartiendo. Vamos a esperar un momentito más. Háganos el favor de compartir. Usted ya compartió, ¿verdad, esposa? Claro, yo ya compartí. Sí. Cristi Zavala, la pastora Cristi también. Lalo Arrieta nos saluda a todos. Sarita Estrada, Sarita, la famosa vikinga, esposa del vikinga. Fíjese, Maino Alvidres, hoy lo vi con un sombrerote vaquero, qué bárbaro, Maino. Alexis Madrazo desde Uruguay, Punta del Este, Alexis. Rogaciano Patricio, un fuerte abrazo por tu cumpleaños. Juan Pablo Reyes de Houston, Rolando García. Ramón Sánchez dice, gracias y paz, amados, desde Veracruz. Jenny San Fernández. Normita Soto, cómo la extrañamos, un fuerte abrazo. Neto Maclay. Aquí estoy viendo hasta la pantalla, fíjese, Martín Villaseñor, ¿sí? Sarita Estrada, la vikinga, saludando. Miriam Vázquez, Maino Alvidre, saludos. Bueno, Adriana Santillán, mira. Adriana, allá en Las Vegas, un abrazo. Un besote, Adriana. Un beso, Miriam también. Sebas Alex, tan lindos pastores. Gracias, Sebas, un abrazo. Miriam Vázquez. Sarita Estrada, la vikinga, manda abrazos. Brenda Jaime, Brendita. Brenda, la señora Brenda. Mire, son 75 personas, 76, va muy rápido. Seba Mena hasta Chile. En cuanto llegue 80 empezamos. ¿Qué le parece? Bueno. Maino se ríe de las bototas que traía puestas ahora. Maro Arrieta, Maro, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, señora. Nuevamente le pedimos que comparta, por favor. Hoy vamos a continuar, esposa, con el discipulado de Comprendiendo el Reino. Claro. Qué importante es desarrollar una mentalidad de reino. Así es que bueno, nuevamente saludamos a todos hasta Huachica, Colombia. También un abrazo y vamos a orar. Vamos a aprender mucho el día de hoy, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias porque tú nos escogiste a nosotros. Cada una de las personas que está en este momento disfrutando primero de tu presencia, de tu paternidad, de la guía del Espíritu. Te damos gracias porque pertenecemos a un reino inconmovible. Te damos gracias porque tenemos la mente de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque nos ministramos unos a los otros y nos edificamos de esa manera como un cuerpo. Gracias porque como cuerpo tenemos la mente de Cristo y desde esa mente podemos desarrollar inteligencia espiritual y aprender los códigos de la cultura de tu reino. Así es que somos dóciles a ti y traemos una alta demanda a ti de aprendizaje y sabemos que tú la llenas. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Bueno, esposa, mandamos saludos a Colombia nuevamente, también a Costa Rica. Saludos. Saludos. Claro. Qué guapa viene hoy, esposa. Qué gusto saludarla. Le voy a preparar su pollo para más al ratito. Gracias. Bueno, ¿cuántas improntas y fortalezas mentales hay para no poder desarrollar la mentalidad de reino? Hemos estado analizando ya varias de ellas, ¿verdad? La semana antepasada hablábamos de que mucha gente considera el reino como una extensión de Israel. Ya hablamos bastante de eso. Podemos decir que
arrancamos lo que el Padre no había sembrado. La semana pasada hablamos también de entender que este es un reino que tiene su expresión desde el Espíritu, ¿sí? Claro. Que primeramente es espiritual, pero que transforma los ámbitos terrenales, pero que se gestiona desde el Espíritu. Más abrazos ahí a Alex Inestrosa, a Mariela Flores, al doctor Ugarte, saludos papá, a María Maya hasta Cuernavaca. Bueno, pero ahora vamos a ver también por qué hay tanta confusión y estamos seguros, esposa, que el Espíritu Santo nos va a ayudar a sacarnos de esa confusión para poder disfrutar a plenitud del reino y también tener claridad donde se nos explica a plenitud nuestra posición en el reino, nuestra interacción espiritual con el rey, la cultura del reino, y el punto hoy es, y la materia hoy es, no confundir los evangelios con el evangelio. Ok. ¿Sí? Sí. Esa es la materia de hoy. No confundir los evangelios con el evangelio. ¿Por qué decimos que a veces, que generalmente esto produce mucha confusión? Porque en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se enuncia el evangelio, ¿sí? El evangelio del reino, ahorita lo vamos a sustentar, el evangelio de la salvación, porque el evangelio en la escritura no solamente habla de una faceta. Vamos a ver con diferentes versículos cómo el evangelio se expresa con diferentes adjetivos. El evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo. Inclusive Pablo llega a hablar de mi evangelio. Imagínense, nada más. Así es que nuevamente le pedimos, vamos a entrar al tema, que comparta y también vamos a aprender de usted. No podemos ver en los evangelios, esposa, la plenitud de la cultura del reino, ni tampoco podemos ver en los evangelios la plenitud de la explicación del reino, porque en el evangelio era un tiempo de transición del antiguo pacto y del nuevo pacto. Okay. Sin embargo, sí hay una evidencia contundente de lo que es el reino, pero solamente en una sola persona. ¿En Jesús? Exactamente. Jesús, el Cristo encarnado en Jesús, es la máxima expresión de una persona que tiene a Cristo y que entiende el reino. Otra vez, ¿sí? En Jesús nosotros podemos ver la máxima expresión de Cristo en una persona, mucho más que en cualquier otro, ¿eh? Por eso hay ocasiones en que la gente dice, bueno, es que el Jesús histórico. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el Jesús histórico siempre manifestó a Cristo. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado es no confundir el Jesús que estaba cumpliendo la ley, ¿sí?, que con el Jesús que contenía al Cristo, que es la máxima aspiración de nosotros, expresarlo por lo menos como Cristo, como Jesús lo expresó. Okay. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Sí, claro. Porque para mucha gente dice, no, es que el que más entendió esto fue Pablo. No. Primero fue Jesús. No, Jesús tenía el entendimiento completo y en su persona fue la mayor expresión de Cristo y del conocimiento del reino. Sin embargo, los escritos de los evangelios nada más nos generan conocimiento de aspectos de todo lo que conlleva el evangelio. ¿Sí? Por eso hablábamos de que para mucha gente todavía en los evangelios ve tradiciones judías, ve la parte del Jesús histórico también, que otra vez que tenía que ver con el cumplimiento de la ley, ve a unos discípulos que no tienen que ver nada con la vida Zoe, nada que ver, actuando de manera sumamente carnal. Vemos parábolas del reino, explicando el reino es semejante, pero realmente la explicación del evangelio del reino queda mucho más amplia en los escritos de Pablo
porque ahora sí le está hablando a una nueva creación. ¿A qué personas? Ahí viene la primera pregunta a nuestros alumnos, porque acuérdense que esto es clase, esto no es predicación. ¿En quién ve usted en los evangelios? ¿En quién ve usted la manifestación de la vida Zoe? ¿A quién ve como nueva criatura en los evangelios? Aparte de... Sí, ¿a quién ve? Aparte de Jesús. ¿A quién ve? Esa es la pregunta. En los evangelios, ¿a quién ve? Y vamos a esperar la participación de nuestros alumnos. ¿Dónde ve? Nos mandan saludos de Nueva York, Lidia Portillo también, en Jesús, bueno, claro, Jesús portaba a Cristo. ¿En quién más ve en los evangelios la manifestación de la nueva criatura? Es más, voy a hacer otra pregunta para nuestro alumnado. ¿A quién Jesús trata como nueva criatura en los evangelios? Bueno, ya es algo más específico. Bueno, dice Bulmaro, Juan el Bautista, no. Juan el Bautista, de hecho, fue la persona que le dice que cualquiera en el reino va a ser mucho mayor que él. ¿Sí? A Nicodemo pudiéramos decir A Nicodemo tampoco. Tampoco, no le dice. Porque a Nicodemo le explica cómo explica, podría. pero no lo trata como nueva criatura. Al Gadaleno menos. Solo se ve a Jesús operando en esta vida, claro. Es el único. Y no trata a nadie como nueva criatura. Después nosotros vemos que el trato de la nueva creación, a Pablo no, Pablo menos. Pablo no aparece en los evangelios. Por eso le digo, aquí para poder entender Juan Carlos Vidal, a Pedro no, pero a Pedro tiene una revelación. Sí. A Pedro le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, las mujeres en la resurrección, dice el doctor Ugarte, ok. Después de la resurrección. Después de, sí. Pero antes de. Así es, pero antes de la resurrección, en los evangelios a nadie. A nadie. Absolutamente a nadie. Por eso otra vez, fíjese qué interesante. Otra vez, lo volvemos a repetir. Antes de la resurrección, nadie es tratado como nueva criatura. Por eso, interpretar los evangelios es complejo. Porque en los evangelios se está hablando a veces de características que tendrá la nueva criatura, pero todavía no lo tenía. ¿Sí? Entonces, solo Jesús, que es la vida Zoe misma. Claro, la vida Cristo es la vida Zoe, Cristo, ¿verdad? En Jesús operaba la vida Zoe. Entonces, viene la siguiente pregunta a nuestro alumnado. ¿Qué características tiene el Evangelio descrito desde los Evangelios hasta Apocalipsis? El Evangelio tiene diferentes adjetivos, descritos en los Evangelios, y otros adjetivos que le dan en todo el Nuevo Testamento. Por eso aquí la clase de hoy tiene que ver con aprender el Evangelio del Reino. Empezamos con las citas, mientras la gente sigue opinando. Saludamos a Benjamín Molina, Israel Rivera, Eliana Carreras. Vamos al primer versículo, esposa, que va a ser el primerito que vamos a estudiar, es Juan 1, 10 y 12. Juan o Mateo. Vamos a Juan primero. Juan 1, 10 y 12. Ahora, esta es una pregunta muy sencilla para nuestros alumnos. ¿Qué significa evangelio? Sí, Michelle, contéstalo, claro que sí, se vale, estás aquí. Saludamos a Giselle García, gusto saludar a Giselle García. Bueno, ¿qué significa evangelio? Son buenas noticias, ¿sí? Jorge Eduardo Martínez dice, los evangelios son de enseñanza, aprendizaje de la nueva criatura. No, la gran parte de los evangelios, mucha parte de los evangelios no habla de la nueva criatura en su totalidad. Algunas solas cosas habla de la nueva criatura,
pero todavía no había nuevas criaturas, ¿verdad? Hasta la resurrección. Ok, significa buenas noticias. ¿Con qué buena noticia empezamos a hablar desde la óptica del Evangelio del Reino? Fíjese bien, Que es ¿sí? Juan 1:10. Juan 1:10 hasta el 12. Adelante, esposa. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Tiempo, ok. Está hablando de Cristo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y tenemos que tener claridad en algo más. Colosenses dice que todo fue hecho por él y Para él. entonces, la pregunta es esta, para poder entender un poco del Evangelio del Reino. ¿La tierra de quién ha sido siempre? De él. De él, ok. Entonces, ahora sí, partiendo de que la tierra fue creada por él y para él, y ahora él está, ¿sí? Él está en la tierra, porque aquí está hablando del mundo no como sistema, sino como planeta. ¿Qué dice? Pero el mundo no le conoció. Así es. A lo suyo vino, A ver, otra vez. ¿A qué? a lo suyo vino. Perfecto. Siempre en la cultura de la religión no se ha leído bien. A los suyos. Siempre se la ha leído a los suyos vino. Esa S cambia todo el sentido de esta frase. ¿Cómo dice? A lo suyo vino. A lo suyo. Entonces está hablando que este planeta siempre ha sido suyo. Ajá. A lo suyo vino. ¿Sí? Ahora sí. Continúe. Y los suyos Y los suyos no le recibieron. no le recibieron. Ok. ¿Quiénes eran estos suyos? Los israelitas. Los judíos, Los exactamente. judíos. El pueblo de Israel con quien él tenía el plan original para restauración del mundo, ¿sí? De la tierra. Restauración de la tierra. Entonces, a lo suyo viene, la tierra es de él. Por eso la escritura desde los Salmos dice que del Señor es la tierra y su plenitud. plenitud. De esto no tiene que haber ninguna duda. A lo suyo vino, los suyos, con quien iba a compartir lo suyo, porque tenemos ahora la luz del Nuevo Testamento que dice que los que somos hijos también somos. Herederos. Ok, ahora sí continúe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, entonces fíjese bien. Aquí vamos entendiendo la importancia del el reino, el evangelio del reino. Esta es una buena noticia para el hombre desde el punto de vista del reino. El rey, el creador, a lo suyo viene, es de él la tierra. Los suyos, los judíos, no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si nos brincamos y lo pegamos a los versículos ya del Nuevo Testamento, y si hijos también, Herederos. la pregunta es, ¿de qué contexto está hablando? ¿Herederos también de qué? Del reino. De la tierra. De la tierra. Entonces aquí hay una buena noticia para los hijos respecto a la óptica de la tierra y de que también él vino a recuperar lo que el hombre perdió. ¿Qué perdió el hombre? ¿Un templo? No. La autoridad. ¿Perdió una religión? No. No. Él pierde su posición de rey o de ejercer gobierno. Entonces el evangelio del reino es tan glorioso esta parte, esposa, ¿eh? Él viene a lo suyo para que los que ahora sean suyos sean herederos de lo que él gana y puedan ahora participar en el proceso de la restauración. Y aquí viene el complemento. Esto es para que usted le dé un aplauso a Dios y diga gloria a Dios, aleluya, lo que usted quiera hacer, un aplauso. Y nos da una posición para poder ejercer gobierno en lo que Él recupera y en lo suyo. ¿Qué título nos da? De hijos. No.
Sí somos hijos y herederos, sí, pero el Evangelio del Reino, para gestionar desde lo que se había perdido, nos da un título para gestionarlo. Lo que se había perdido ahora nos da un título porque fue recuperado. Herederos. Bueno, ¿no? ¿Título? Título. No se Reyes. preocupe. Exactamente. Exactamente. Entonces se fija qué interesante. Esto es algo esencial en el Evangelio del Reino. Le pido que ponga caritas felices, le pido que ponga aplausos o algo. El Evangelio del Reino no tiene que ver, ojo, vamos a ver otras características del Evangelio. Pero el Evangelio del Reino tiene como finalidad hacer partícipes a otros de ser reyes para que puedan gestionar como hijos y herederos con un título gubernamental de reyes. ¿Sí? Entonces, el Evangelio del Reino tiene que ver con las capacidades recuperadas para los hijos de ejercer el reinado de Dios en la tierra. Claro. Alguien pudiera decir, esposa, entonces espéreme, entonces el Evangelio no tiene que ver, no toca también el perdón de pecados. Claro que sí. O sea, el perdón más que nada, el quitarnos el pecado. El Evangelio tiene muchas facetas, pero aquí el Evangelio del Reino es un mensaje contundente de una actividad gubernamental que ahora los hijos de Dios han recibido por ser hijos y por ser herederos, y por lo que el rey recupera, que fue lo que perdió Adán. ¿Cómo queda Adán después de la caída? ¿En calidad de un rey gobernante o queda sujeto a muchas de las circunstancias que están pasando en la tierra? Pues claro, sujeto. Claro, lo que antes... Es dominado. Claro, ahora es dominado, esposa. Ahora lo dominan sus impulsos, ahora su carnalidad. Ahora lo domina su concupiscencia, sus necesidades, sus temores, pero... sus sentidos. Claro, pero diga conmigo, esto no era así. De ninguna manera era así. Entonces, el Evangelio del Reino nos trae una muy buena noticia. El Evangelio del Reino viene y nos dice, ¿saben qué? Se ha recuperado la capacidad de gobierno y dominio, pero no para todos. Para los que reciben este glorioso Evangelio. Y a los que creen en su nombre. Sí, porque los que creen en su nombre, desde la óptica del reino, les dio la potestad. Potestad es un término legal, ¿sí? De ser hechos hijos de Dios. Lea el 13, ya que estamos ya entrados en gastos. Dice a mí Abel, de rey a esclavo. Eso fue lo que le pasó a Adán. Y nosotros pasamos de esclavos a reyes. Claro. A través de Cristo. Marcos Santos, saludos. Adelante, esposa. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí déjele. Significa esto algo muy glorioso. Marcos Santos, Alice Ojeda, un fuerte abrazo. Hasta Monterrey también. Pero entonces viene un reto aquí, a entender este evangelio. Si no estamos gobernando algo, no hemos entendido el evangelio del reino. Otra vez, sí, esposo. Porque mucha gente se ha quedado en... Otra vez, quiero ser muy claro. Cuando hablamos de evangelio, quiero que lo vea como un diamante. ¿Qué características tienen los diamantes, esposa? Pues de mucho valor. Mucho valor, ok. El evangelio es de mucho valor. Es de mucho valor. Pero cuando usted ve un diamante, ¿qué características ve? Fuerza. Fuerza. ¿Qué más? Pues inquebrantable. Es durísimo, es fuerte. Pero algo que va a haber en un diamante, esposa, le voy a tener que comprar unos, eso es lo que quiere. Sí, es que tiene muchos cortes. Okay. ¿Sí? Tiene muchas caras. Entonces usted puede estar viendo solamente una cara e ignorar las demás. La transmisión de toda la luz y toda la potencia de este diamante radica en todas sus caras. ¿Sí? Sí. Cuando hablamos de evangelio, hay muchas facetas del evangelio.
Por ejemplo, habrá gente que diga, ¿es el Evangelio de la Gracia? ¿Usted cree que es el Evangelio de la Gracia? Sí, no es el Evangelio de la ley. Es el Evangelio de la Gracia, pero quien no entiende todas las facetas del Evangelio y nada más dice, bueno, es solo el Evangelio de la Gracia, no ve la faceta del Evangelio del Reino. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso la gente, ¿cómo lo diremos para no ser grosero ni ofensivo, esposa, y ser muy cuidadoso? Pero mucha gente puede acomodarse en un mal entendimiento del Evangelio de la Gracia y vivir una vida completamente desordenada, improductiva, carnales, porque malinterpretan el Evangelio de la Gracia, porque ese tampoco es el Evangelio de la Gracia, claro. Es una mala interpretación. Pero ¿qué pasa si a ese que está malinterpretando el Evangelio usted le dice, momento, mi amigo, mira, tú eres hijo de Dios, ¿qué te dice el Evangelio del Reino? A ver, le preguntamos aquí, saludamos a Jorge Malú, a Rudy Ortegón, a Luisa Ferreiro, a Mario Flores. Ok, puede ver la gente, y esto es otro tema, porque el Evangelio de la Gracia se lleva una serie, ¿verdad? Pero el Evangelio del Reino, ¿qué le revela a usted? Si lo viera desde una faceta, no separado del Evangelio de la Gracia, porque todas estas facetas que usted ve en el ¿cómo se llama? En el diamante. En el diamante, mijita, pásame el diamante ese que está ahí en la mesa, que es el... Sí, tengo uno. Tiene tu mamá un diamante ahí para su anillo. No significa que si todo es una faceta, no estén integrados otras facetas. Gracias. Este es el diamante que le regalé a mi esposa para su anillo, pero le pesaba mucho. Entonces, fíjese qué interesante, ¿eh? Está en la escuela de Entendiendo el Reino. Esta faceta, que aquí la puede estar viendo usted, no le permite ver la que yo tengo acá, pero es parte de este diamante. Entonces, así para que lo alcance. El Evangelio, ¿sí? Tiene diferentes facetas que la describe todo el Nuevo Testamento. Ahora le hago una pregunta. Sin desligar el Evangelio de la Gracia, ¿qué le revela a usted? Estoy acá en las dos pantallas. ¿Qué le revela a usted el Evangelio del Reino? ¿Qué es lo que tiene usted que irse revelando del Evangelio del Reino? Vamos a esperar a ver qué nos dicen nuestros alumnos. Les enviamos un abrazo gordo, saludamos a Yamit Suárez, a Jorge Maluf, mientras hay la respuesta, ¿verdad? Ándele, su anillo. Entonces, por favor participe porque nosotros aprendemos de usted qué le revela, cuáles son las características del Evangelio del Reino, qué atesora usted del Evangelio del Reino, de qué lo hace partícipe el Evangelio del Reino. Dice Lochis Rey, a Cristo. Bueno, definitivo, todo es Cristo, pero deme características. Mira que dice Jazz González, muy interesante. ¿Cómo reinar? Dice Agua Viva para las Naciones. El gobierno de Dios, claro. El Evangelio del Reino me permite vivir bajo señorío y gobierno. Exactamente. Se nos revela Cristo, sí, pero ¿qué características? Sara dice, todas las facetas de Cristo. Vamos a hablar de una en específico. Jorge Maluf, la salvación divina, no. Y Raquel Gutiérrez, identidad, no. Salvo que desarrolle identidad de reino. Ya la comentaron varios, ¿verdad? Lo que está aquí, dice el pastor Sergio, la cultura del reino, Jorge Iniesta, pero principalmente, diga conmigo, el gobierno de Cristo en mí y a través de mí. ¿Sí? Claro. Sí, por eso vamos a hablar, dice Violeta, autoridad, claro que también autoridad. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, pero desde la faceta del reino, es autoridad, es dominio. Pero le voy a pedir a alguien que lo escriba, por favor, porque esto le va a ayudar escribiéndolo. Ponga, el gobierno de Cristo en mí, el que lo anote le va a usted a regalar un pollo. El gobierno de Cristo en mí y a través de mí. Por eso es que este gobierno de Cristo en mí, entonces me hace productivo, claro, me hace ordenado, ¿sí?
Con dominio sobre mis emociones. Me gobierno sobre mis impulsos. Michelle Ugarte ya lo escribió, el gobierno de Cristo en mí, pero le faltó a Michelle. No, y a través de mí le debe un pollo a Michelle Ugarte usted, Patica. ¿De cuál quieres, mi amor? De lo que tú quieres. Kentucky quiere, así es que se lo va a comprar, se lo va a pedir. El gobierno, dice Edna Cabrera, ella también se lo vas a deber, el gobierno de Cristo en mí y a través de mí. Gracias, lo están escribiendo varias personas. Claro, por eso es que, otra vez, mucha gente que dice, no, bueno, es que a mí me gusta ver nada más del evangelio, la faceta de la gracia y mal entendida. Vamos a ver en ese tipo de personas que no manifiestan ni dejan el gobierno de Cristo en sus vidas y menos lo manifiestan. Entonces, ¿por qué? Pero ojo, le hago una pregunta a nuestros alumnos. ¿Este gobierno de Cristo en mí y a través de mí es un esfuerzo humano? No. No, por eso es evangelio. Sí, dice Jorge Iniestra. Así es, el gobierno de Cristo empieza dentro de nosotros, por supuesto. Por supuesto, dice Jaime Zavala que debe muchos pollos. No, nomás era el primero, ¿verdad? A Michelle nada más. Entonces, este evangelio nos manda una muy buena noticia. Solamente que ojo con esto. Aquí le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué tanto convencimiento tiene que el gobierno de Cristo es lo que más le conviene a usted? Porque fíjate bien, el evangelio del reino es una buena noticia de reino. En otras palabras, es como si yo, dice Luisa Ferreira, constitución de su gobierno, también, claro. Es como si yo le mando una carta a mi hija Michelle, que está aquí, y le digo, bueno, te mando una buena noticia, Michelle, te voy a gobernar. Y a través de ti, todo lo que yo tengo lo vas a gobernar tú también. ¿Es una buena noticia? Dice Michelle que sí, ¿será? ¿Sí lo aceptará tan fácilmente? No creo. No. Pero ¿por qué es una buena noticia? Porque alguien mayor a ti va a gobernar, va a darte, a gobernarte. Y en ese gobierno, pues está todo lo que tú necesitas. Bueno, está bien su explicación. A usted no le voy a dar pollo, pero porque este gobierno, sí, que se instala en nosotros, no es un esfuerzo personal. Por eso es una buena noticia. Lo tenemos que ver de la siguiente forma. El que no estaba en Cristo porque era gobernado. Fíjese bien, otra vez, ¿sí? Esto le va a ayudar mucho a nuestros alumnos, esposa. Nadie está sin gobierno en la tierra. Uh-huh. Usted puede ver una persona y decir, ese vago no tiene gobierno. No, error. Sí, hay alguien que lo gobierna. Hay algo que lo gobierna. Entonces, el que no está en Cristo normalmente, ¿por qué es gobernado? El que no está en Cristo. El que no está en Cristo. Pues por eso el evangelio es una buena noticia. El evangelio del reino es una buena noticia. ¿Qué buena noticia le das al que no tenía el evangelio del reino, el que no estaba en el reino? ¿Por qué era gobernado esa persona? Pues por los impulsos de los deseos. Impulsos de la naturaleza caída. Los sentimientos. A ver, ¿qué más? Porque las emociones, la carnalidad, lo terrenal. Naturaleza adámica, dice Aarón Romero. Muy bien, Aaroncito. ¿Qué más? La carne, dice mi esposa. La ley del pecado. Del pecado. Y de la muerte. Y la ley de la muerte, según Romanos 8:2. Gobernado por sus temores. Uh-huh. De una manera muy práctica, gobernado por Jorge Valle, naturaleza adámica, por sus concupiscencias, ¿sí? Gobernado por el sistema del mundo, dice la pastora Maribel López, gobernado por sus emociones, gobernado por su ego, gobernado por el pecado. Híjole, entonces el evangelio del reino, que es un evangelio de gobierno, claro que es una buena noticia. ¿Por qué? Porque sustituye todo ese gobierno de un tirano que pudiéramos verlo
reflejado en la tiranía en el Antiguo Testamento, ¿de quién? Del faraón. Algo muy parecido, ¿sí? La carne, el faraón, la tiranía, las tinieblas, todo eso era lo que gobernaba o gobierna a alguien que no está en Cristo. El evangelio del reino, y aquí hay especialistas del reino, un fuerte abrazo a nuestros hermanos de Perú. Ahí está Gary, creo, si no me equivoco. Arturo Magaña manda saludos, Marisol, ok. Saludos, dicen allá de reino, nuestra cultura. Gary, un fuerte abrazo. Entonces es una noticia extraordinaria que ahora vas a ser liberado de la tiranía porque viene un rey a conquistar. Por eso a lo suyo vino. Cristo vino, vio y venció y conquistó y nos comparte su triunfo. ¿Qué es lo que hace Él? Ahora sí, te libero por un acto militar de conquista en la cruz, porque Él es nuestro apóstol, Él es el general. Todo lo que era sombra y tipo figura de las batallas del Antiguo Testamento, Él en la cruz vence a las tinieblas, ¿sí? Vence al enemigo, es una conquista, por eso dice que lo exhibe a través de un desfile triunfal delante de sus tropas y nos libró de la tiranía de un reino con R minúscula o una potestad, para ser más exacto. Entonces el evangelio del reino son buenísimas noticias que ahora quedamos en manos de otro rey. Es bueno. ¿Será buena noticia, esposa? Muy buena noticia. ¿Sí? Por supuesto. Venga, porque aquí tiene a su rey, pero de aquí de la casa nomás, ¿sí? Porque su rey es el Señor. Claro. Entonces esta buenísima noticia dice, te liberaron de la tiranía, te liberaron ya de un tirano, de una esclavitud, eras esclavo a la antigua naturaleza, fuiste libre, ahora nada más que hay otra cosa, el que te liberó también es rey, ¿acepta su señoría? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces aquí, amada familia, porque se nos está acabando el tiempo, nos quedan 10 minutos. Ojo con esto, jamás, 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 aunque suene a canción, ¿verdad? Vaya usted a mezclar la ley con la gracia. No son compatibles. Si vemos otra vez aquí todas las facetas del evangelio, en estas facetas no vería la ley de Moisés. Vería en el evangelio del reino, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, el evangelio eterno, el evangelio de la promesa, ¿sí? Vería mi evangelio, dice Pablo, pero no vería en este evangelio el evangelio de la ley, no, porque lo que produce en nosotros una plenitud es que, por ejemplo, tenemos el evangelio de la gracia, con un buen entendimiento nos hace también productivos y madurar, pero en la mismo diamante está el evangelio del reino que produce el gobierno de Él en nosotros. Y es un gobierno precioso, familia. Es un gobierno para disfrutar. Se la pongo de otra manera para ir cerrando el programa. En este traslado al reino de Él, usted no es trasladado como empleado, aunque tiene trabajo. Es trasladado como hijo, y si como hijo es heredero. Entonces usted ha entrado al reino de su Padre. Esto es glorioso. Pudiéramos decir que estamos en el reino de nuestro Padre. ¿Qué trato recibimos del Padre? Pues lo más hermoso. ¿Protección? Sí. ¿Provisión? Provisión, cuidado, amor incondicional. Amor, perdón. Cuidado. Mente de Cristo. Creatividad. Incrustados en Él. Escondidos en Él. Aceptos en Él. Con planes para que su reino se siga extendiendo por la eternidad. Con planes para la tierra, porque esta tierra no va a ser destruida, donde reina junto con sus amados hijos. Entonces, el reino de Él, por favor, familia, entiéndalo, nos es conveniente, por eso es una buena noticia.
Él me reina, Él me gobierna, no me controla, porque no nos controla, pero nos gobierna a través del Espíritu Santo. Claro. Entonces, es una magnífica noticia que, otra vez, no vemos esa plenitud en los evangelios, en nadie, sino solamente en Cristo, en quien habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ay, esposa, ¿aprendió? Sí, claro. Deje seguir saludando Siempre a aprendemos. Irma Castilla, Liliana Gallegos, Perla Rivera, un fuerte abrazo, Norma Soto nuevamente, Maribel López dice, por eso entendemos que Dios no controla, Él gobierna. No estamos bajo un control, sino bajo un gobierno divino. Claro, eso lo hemos explicado y gracias por recordárnoslo. Completos en Él, Perla Rivera le manda un corazón ahí al Señor, Norma Soto. Definitivamente, entonces, la faceta del Evangelio del Reino, ¿sí? A veces no se puede entender leyendo solamente los Evangelios. Sin embargo, tenemos visualmente, por así entenderlo, que usted ve en Cristo el prototocos, el prototipo, el primero de todo, manifestando este reino, como nadie lo ha manifestado, y manifestando a Cristo como nadie lo ha manifestado. Claro. Esposa, ¿quiere agregar algo? Porque no entramos prácticamente más que la primera parte, dice el pastor Sergio. Cuando estamos en el propósito eterno, estamos en los negocios del Padre, claro que sí. Saludos desde El Salvador, Luis Alfredo Chico Loya también nos saluda. Del Salvador nos saluda Carlos Alberto Hidalgo. Carlos, un fuerte abrazo. Entonces, por eso en los evangelios no se ve la explicación completa del evangelio. Y si vemos la introducción del evangelio del reino. Espero que esto siga transformando nuestro entendimiento. Dice, glorioso, trasladados no como empleados, sino como hijos herederos. Claro que sí, pero tenemos trabajo porque estamos en los negocios del Padre. Claro. Connie Guzmán nos saluda. Yo le voy a pedir ahí que en los comentarios le dé un aplauso al Señor, le exprese su gratitud a Él. Nosotros nada más somos, pues, exclusivamente, ¿cómo se dice, esposa? Pues instrumentos, ¿verdad? Como todos son. Para llevar a cabo lo que ama al Padre, y es el propósito eterno. Así es, denle gracias al Señor y acuérdese esto, permita, disfrute el gobierno de Cristo en usted, pero ahora lo empezaremos ahí la semana que entra. Pero ahora manifieste el gobierno. Por lo pronto podemos decir que somos muy privilegiados de haber aceptado el señorío de Cristo. Y creo que aquellas personas que hemos experimentado el señorío, el gobierno de Cristo en nosotros, ha sido gran deleite poder disfrutar de cada una de las cosas que provienen de Él. Claro, y gracias por aplaudirle al Señor, por honrarlo a Él, agradézcaselo a Él. Pero ¿qué le parece si empezamos la semana que entra en nuestra escuela haciendo esta pregunta? ¿Y usted sobre qué está gobernando? ¿Verdad? Esposa, invíteme a un congreso de mujeres. Claro, mire, es algo muy bueno porque vamos a tener nuestro congreso virtual de las mujeres, se llama La Mujer del Espíritu, y este congreso lo vamos a tener el viernes 12 y sábado 13. Vamos a iniciar el viernes 12 a las 5 de la tarde, hora de aquí de Chihuahua, hora del centro de aquí de... pues no es centro, es hora de Chihuahua. ¿Hora de Chihuahua? ¿Qué hora de Chihuahua va a ser? A las 5 de la tarde. Que vienen siendo las 6 del DF. Del DF. Ok, va a estar compartiendo el apóstol Lucas Márquez, su esposa Ana María, va a estar compartiendo también mi esposo, voy a compartir yo también. Y pues vamos a seguir capacitándonos en lo que es la vida espiritual. Y es de mujeres, pero como esto no tiene límite, pues todos los hombres son bienvenidos y les conviene también escucharlo. Va a ser algo muy interesante, no se lo vaya a perder, lo vamos a estar ahí, ya pronto es el congreso, entonces vamos a estar ahí al pendiente de esta invitación para que usted también nos haga el favor de compartirlo. Sí, va a estar muy bueno y pues no podemos sacar a los hombres, van a estar ahí, vamos a estar de metiches. Ajá, sí, vamos claro. a estar de metiches porque
pues en las redes sociales nos podemos meter. Pero No, fíjate sí. algo, esposa, es broma, porque realmente creo que lo que se enseñe el hombre lo tiene que conocer. Claro. El hombre fue afectado, fuimos afectados por la cultura del machismo y en el reino de Dios no existe la cultura Ni del machismo. machismo ni feminismo. Ni feminismo, ¿verdad? Y va a ser muy importante que la mujer y el hombre entiendan el diseño del hombre y la mujer del espíritu. Claro. Bueno, esposa, pues no queda más que anunciar que mañana a las 12:30, hora de aquí de Chihuahua, tenemos nuestro programa Renovando el Entendimiento con los pastores de la Red de Agua Viva. Vamos a tener un programa muy bueno, ¿eh? Sí. Vamos a hablar de lo que han sido los sustitutos de Cristo en la edificación, cómo deben ser reorientados en la reforma. No se lo vaya a perder. Mañana a las 12:30, disfrute de los pastores de la Red de Agua Viva. Aprendemos muchísimo. Aprendemos mucho, también. todos aprendemos. Ahí van a estar presentes pastores de varias ciudades. Esta semana pasada se agregó a la familia de Agua Viva los pastores Pavón de Valencia, España. Entonces, pues ahora la red tiene representación en Europa. Y hoy se agregaron los pastores Gerardo Diana. Flores y Diana de San Antonio, Texas. Sí. Ahora forman parte también de la red de Agua Viva, que es una red que no es una red de coberturas, es una red de una familia. Seguimos avanzando, seguimos creciendo, porque esta red solamente tiene una intención: que el reino de Dios se siga extendiendo y que el propósito de eterno se siga ejecutando. Familia, tengo que ir a planchar, a lavar, pues a prepararle pollo aquí a la señora. Ustedes están bendecidos. Reciban nuestro abrazo gordo. Nuestro abrazo y descansemos en el Señor.